Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a estar hablando de aspectos básicos de fertirrigación con la idea de nivelar información y que sea un punto de partida para charlas posteriores. Bueno, vamos a empezar con una definición muy simple de lo que es la fertirrigación, que sería la aplicación conjunta de agua y fertilizantes. ¿Cuándo no se aplica esta combinación? Básicamente al inicio del cultivo, cuando tengo plantas muy pequeñas y tengo aporte del suelo, voy aplicando solo agua. Y en el caso de que llegue a acumular sales en mi suelo, también puedo llegar a aplicar solo agua. De lo contrario, durante todo el ciclo se aplica agua y fertilizante. O sea, eso. ¿Cómo logro una aplicación prácticamente continua? Tengo que tener dosis pequeñas y frecuentes. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que una misma dosis la voy a repartir durante todo el ciclo o una etapa, por ejemplo, de desarrollo de mi cultivo y no la concentro para no generar problemas de salinidad, pérdidas, etc. Que vamos a ver. La unidad de medida para manejarme con este tipo de disoluciones son unidades de concentración. Vamos a tener que empezar a familiarizarnos con eso, con ese tipo de unidades, como son los milimoles por litro, miligramos por litro, las partes por millón, son las unidades más frecuentes. Y la fertirrigación básicamente tiene un desarrollo muy amplio en el riego por goteo. No es exclusivo, pero es donde se encuentra el mayor desarrollo. Bueno, como todos los sistemas, tiene ventajas y desventajas. En este caso podemos empezar por la dosificación de fertilizantes, o sea que puedo llegar a racionalizar mis aplicaciones, o sea, repartirlas durante todo el ciclo. De esta manera lo que voy a conseguir es un ahorro de fertilizantes y de agua, ya que voy a estar aplicando en dosis muy pequeñas a lo largo de todo el ciclo, no una aplicación semanal, sino esas dosis pequeñas que voy a estar aplicando, frecuentes. Con esto, si utilizo bien la técnica o el sistema de fertirriego, voy a generar un control de la contaminación, o sea que los nutrientes que, por ejemplo, como el nitrato, que tienden a lavarse fácilmente con el agua de riego, si los aplico en dosis pequeñas, voy a estar disminuyendo ese impacto. Y un aspecto importante es que puedo llegar a automatizar el sistema, o sea que puedo de una manera u otra, la combinación de agua y fertilizantes, o sea, el fertirriego, llegar a programarlo durante un largo periodo, puede ser 15 días, un mes, y ir haciendo ajustes, pero una ventaja importante creo que es la automatización. Como todo tiene desventajas, los costos de instalación al principio pueden ser elevados, bueno, pero depende con qué se lo compare. Dentro de un predio, capaz que el costo de la instalación se amortiza de una manera sencilla comparado con algún otro costo. Entonces, creo que es una ventaja de todas maneras. Un problema importante que si el sistema no se utiliza bien, se pueden llegar a obturar los goteros, o sea que voy a tener problemas de desuniformidad, o sea que voy a estar regando menos a unas plantas o aplicando más fertilizante, o sea, ese es el problema básicamente que ocurre. Esto tiene problemas múltiples, de múltiples causas. Puede ser no regular el pH del agua de riego, y ahora vamos a ver un poquito qué otros temas también. Y tiene que ser manejado el sistema por personal capacitado, pero es una labor que como todo se aprende y no hay ningún inconveniente, digamos, en manejar el sistema. O sea que puede llegar a ser algo relativamente sencillo. Bueno, acá la idea es mostrar un poco qué pasa por debajo del suelo cuando yo aplico esa combinación de agua y fertilizantes. Si vemos un emisor acá o un gotero que está descargando una gota, por debajo inmediatamente de ese gotero voy a tener una zona que está muy lavada, o sea que las sales no se van a acumular. Luego por debajo de esa zona voy a tener una zona
de salinidad media, donde voy a tener, ¿sí?, en la solución del suelo el agua combinada con los fertilizantes, y por los lados voy a tener una zona de acumulación de sales, que esto es típico, se ve en los canteros, de un color blanquecino, digamos, y que queda ahí como una costra. ¿Y mis raíces dónde van a estar? Bueno, van a estar entre la zona, una zona de salinidad media, o sea que en la zona baja y en la zona media salinidad se me van a concentrar las raíces, o sea, las voy a tener confinadas básicamente en ese gotero, porque digamos la idea de la raíz es tratar de absorber los nutrientes, que le queden más sencillos y o sea que tenga la cantidad de oxígeno, agua y fertilizantes, digamos, para hacer una absorción fácil. ¿Eso qué requiere? O sea que yo voy a tener las raíces concentradas en básicamente hasta 25 centímetros de suelo en la mayoría de los cultivos hortícolas, puede ser en el caso de ejemplo tomate o morrón. Entonces que voy a tener que ser preciso con el riego. Imagínense que si yo tengo concentradas las raíces en esta zona y aplico un riego excesivo, o sea que voy a estar regando 2 horas y media, 3, por decir un ejemplo, voy a generar un lavado profundo y no tiene sentido, digamos, para la raíz que se genere eso, porque nutrientes, por ejemplo, tan importantes como el nitrógeno se van a ir a las capas profundas y la raíz no lo va a poder absorber. O sea que un poco la idea, eso de aplicar dosis pequeñas y frecuentes, es para que la raíz genere el mayor aprovechamiento de esos nutrientes y los tenga concentrados en esta zona de salinidad media y baja, y le voy dando, digamos, como en cuentagotas, o sea que le voy dando cada vez que estoy regando, voy dando una dosis pequeña, entonces la planta puede ir absorbiendo y voy disminuyendo las pérdidas. O sea que es un poco es el objetivo de tener el sistema dando cada riego un poquito de fertilizante. Bueno, acá un poco la idea, reafirmando lo anterior, vamos a ver una comparativa de la fertilización convencional y el fertirriego. En este caso vamos a ver un ejemplo con nitrógeno, o sea, la aplicación de la fertilización nitrogenada. Si miramos en la imagen de arriba, o sea, vemos una típica secuencia donde hay de aplicación de fertilización convencional, donde tengo 3 picos de aplicación. Si ven, al principio esos picos sobrepasan la absorción, o sea que voy a tener una pérdida importante de nitrógeno, o sea que yo voy a estar aplicando y mucho de ese nitrógeno lo voy a estar perdiendo a capas profundas o a la utilización o lo que sea, pero la planta no lo va a estar absorbiendo. Y luego que la absorción se incrementa, sí, esas pérdidas van a ser menores. O sea que esto es lo que sucede en la fertilización convencional, que puedo utilizar el sistema de fertirriego como fertilización convencional y no es la idea. Si utilizo de manera, si ven abajo, la misma secuencia, pero con fertirriego aplicando en dosis pequeñas y frecuentes, en el caso del nitrógeno puedo ir acompasándome a la demanda. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que básicamente voy a ir aplicando de a poquito, racionalizando ese nitrógeno, de manera de ir siguiendo esa curva. O sea que a medida que va consumiendo, aumentando ese consumo, voy aumentando las dosis. O sea que no tiene sentido al principio del cultivo, cuando tengo una planta pequeña, tener una cantidad enorme de nitrógeno, porque tengo problemas múltiples, ya sea de lavado, como lo que estamos nombrando, o problemas, por ejemplo, de exceso de vigor, o lo que sea, y exceso de salinidad en el suelo, que van a ser todo contras para mi manejo correcto de fertirriego. Bueno, para maximizar el fertirriego, o sea, ¿qué quiere decir? Sacarle el mayor provecho al sistema, debo tener que hacer algunas labores previas o conocer algunos parámetros. En el caso importante tengo que conocer mi suelo. O sea, ¿qué significa eso? Que debo tener al menos un análisis químico y físico de suelo. El análisis químico de suelo me va a decir si tengo que realizar algún ajuste, básicamente ver, por ejemplo, cómo está mi equilibrio de bases en el suelo, si tengo que realizar algún aporte, alguna enmienda,
Si tengo que tener, ver mi nivel de materia orgánica, por ejemplo, o sea, algún factor muy importante en la capacidad de buffer de suelo, o sea, que me va a generar buenas condiciones físicas, de estructura también. O sea que todas esas labores no las podemos obviar. O sea que el fertirriego no nos va a solucionar todos los problemas si no hacemos un trabajo previo. El análisis físico del suelo, por ejemplo, conocer mi textura, la capacidad de infiltración de mi suelo, me va a ayudar a tomar las decisiones de regar, de riego, básicamente. O sea, que tengo que tener esa información previa y hacer las correcciones previas para sacar el mayor provecho. El otro punto que debo conocer mi agua de riego, eso es importante, ver qué tipos de fuente tengo, si tengo más de una y puedo realizar algún tipo de combinación de estas aguas. Para tomar ese tipo de decisiones tengo que tener un análisis químico del agua y ver bueno, qué tipo de correcciones voy a tener que hacer durante el ciclo y digamos, ver qué fuentes tengo. O sea que eso es importante. Otro aspecto también a resaltar es que tengo que manejar bien el agua en el suelo, básicamente, o el consumo de agua de mi planta. Tengo que tener claro cuándo y cuánto regar, porque ya vimos que las raíces están confinadas en un bulbo muy pequeño, o sea que si tengo un riego por debajo de la demanda no voy a estar humedeciendo. Ese perfil se va a estar resintiendo y si tengo un riego en exceso voy a estar perdiendo agua y fertilizante, o sea que estoy perdiendo eficiencia. Y un aspecto importante por eso es que hay que regar bien, o sea que si no riego bien no voy a lograr una fertilización correcta y uniforme uniforme en mi cuadro o en mi invernadero o lo que sea. Así que bueno, estos puntos previos serían los manejos que tengo que hacer o tener en cuenta para sacar el mayor provecho a todo lo que viene después. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los sistemas que se utilizan en Uruguay. El énfasis en esta ocasión va a ser en sistemas usados en horticultura, o sea, y en este caso en particular la mayoría de los sistemas que se utilizan en cultivo protegido, o sea, es de donde sale esta información de Berrueta 2020. Básicamente el 80% de los productores utilizan tanques fertilizadores o sistema Venturi para aplicar esos fertilizantes. Le sigue aproximadamente el 20% utilizando bombas de inyección y hay casos puntuales que ya tienen sistemas un poco más complejos de riego automatizado con electroválvulas y programadores, etc. Pero la mayoría utiliza tanques fertilizadores o Venturi. Ahora vamos a ver rápidamente, porque ya los conocen, cada uno de los sistemas, como para tener un punto de partida. Vamos a hablar un poquito de los tanques fertilizadores, que es digamos, lo más común, o sea, y el sistema más económico, más sencillo de utilizar también. Este sistema lo que puede llegar a generar es una concentración variable durante el riego de agua y fertilizantes, o sea que puedo llegar a estar aplicando en alguna zona o en algún cuadro mayor cantidad de fertilizantes y en el otro, o sea que tiene ese inconveniente, digamos. La operación generalmente es semanal, o sea que hay un día para fertilizar, o sea que es lo común, o cuadros por fertilizar. Y la operación necesariamente es manual, o sea que, como todos saben, ahí si ven en la imagen se está aplicando el fertilizante y se está inyectando a la red de riego, o sea que ese sería un poco este sistema. El otro sistema utilizado con mayor frecuencia en este tipo de explotaciones es el sistema de inyección mediante un Venturi, o sea que se succiona la solución madre de una mezcla en un tanque concentrado, o sea que el Venturi lo que hace es que tiene una constricción, básicamente lo que hace es que aumente la velocidad de flujo y se genere una succión de esa solución y se inyecta a la red de riego.
o sea que este sistema tiene la posibilidad de regularse la inyección, o sea que hayan diferentes tipos de Venturi para esa función. También la operación en este caso generalmente es semanal, o sea, o cada más días, por sector o por cuadro también se va generando esa aplicación. Y se puede automatizar este sistema, pero lo común es que sean operaciones manuales, o sea que voy a tener que estar ahí, digamos, para ese día para realizar la fertilización. Bueno, el otro sistema que vamos a describir son las bombas de inyección, que los fertilizantes concentrados también son aspirados por una bomba inyectora. Este, Está la posibilidad de regular esa inyección, digamos, por medio de esa aspiración. La fertilización también se realiza semanal, o sea, esto que quiere decir, como los otros dos sistemas también, es que tengo días puntuales para fertilizar, el resto de los días voy a estar aplicando solo agua. Y la mayoría de los casos son operaciones manuales, o sea que también tengo que destinar un día para realizar la fertilización. Bueno, acá vamos a ver un esquema de un sistema de fertirriego tipo. Al principio puede parecer complejo, pero no se asusten que vamos a ver que es bastante sencillo y no tiene una complejidad tal. Sí, vamos a verlo por partes. En el punto 1 sería la toma de agua y el sistema de filtración, esto que puede llegar a ser un pozo, un tajamar o lo que sea, donde se va a succionar el agua y se va a filtrar y enviar a la red de riego. El punto 2, tengo un sistema de tanques donde tengo soluciones concentradas y una bomba que va a inyectar de esos tanques en la proporción que yo quiero, y ahora vamos a ver un poco la lógica de estos tres tanques o más tanques. Luego que se hace la combinación de estas soluciones concentradas con el agua de riego, va a pasar luego a un filtro de anillas y de ahí se va a ir al sistema donde están los portagoteros, goteros, y después va a llegar al emisor donde se va a producir la descarga. O sea que eso sería como un esquema general, digamos, de un sistema tipo. Bueno, con la idea de llegar a automatizar el sistema, o sea, tener una operación más sencilla a nivel de predio, se utilizan tanques con soluciones concentradas. Y vamos a ver un poquito por qué se utiliza este tipo de tanque. Se utilizan 3 o más tanques, generalmente con esta distribución, donde hay un tanque A, que puede llamarse A o lo que sea, que se va a tener una solución de ácido concentrada, un tanque B, donde voy a tener los fertilizantes que tienen calcio y micronutrientes, y un tanque C, donde voy a tener los fertilizantes que contienen sulfatos y fosfatos. ¿Por qué de esta distribución? La idea es evitar los precipitados y poder tener los tanques concentrados por un periodo largo de tiempo, 15 días, un mes al menos, y poder llegar a automatizar esa fertilización. Bueno, este sistema no es solo los tanques, claro, obviamente voy a tener que tener un sistema de inyección acorde y al menos voy a tratar de utilizar algún programador. Ahora el caso de los programadores de riego o fertirrigación que abren y cierren válvulas puede llegar a ser un costo accesible, o sea que no quiere decir que tenga un super sistema de fertirrigación, sino que lo puedo ir tratando de trabajar digamos, con mi asesor en riego para diseñar algo que me facilite la operación, o sea, y que me haga ser más eficiente en el uso de esos fertilizantes, porque vamos a ver las implicancias que tiene. No es porque sí, tiene una lógica atrás, o sea que automatizar ya sería que yo puedo llegar a tener esta labor, programar el riego para una semana y solamente chequear si regó o no y si fertilizó o no. O sea que eso es una ventaja importante a la hora de incorporar tecnología en el predio.
Ahora vamos a pasar a hablar un poco de las medidas de control de esa fertirrigación, qué medidas se usan para chequear, o sea, cuáles son las medidas que nos vamos a tener que familiarizar. Las medidas más usuales y básicas serían el pH y la conductividad eléctrica. No quiere decir que nos pasemos todo el día midiendo, ni mucho menos, pero al menos cuando nos visita el técnico o los productores mismos, tener una medida semanal o cada más días nos ayuda a tener una idea básica de cómo voy aplicando mi agua y fertilizante. Esto sería como ir al médico y medirme la presión de vez en cuando. O sea, es como tener medidas básicas que me ayuden a controlar ese sistema. Si yo no mido de alguna manera con esa frecuencia baja, no tengo manera de chequear de cómo está mi suelo, de cómo está mi planta, si no se hace todo, digamos, de manera subjetiva. ¿Dónde voy a medir el pH y la conductividad eléctrica? Esas dos medidas básicas. En el agua de riego sería fundamental conocer cómo va. Si tengo mi análisis de agua perfecto al inicio del cultivo, voy a ver mis aportes de nutrientes y mi pH, etcétera. Pero chequear mi agua, sobre todo en lugares donde usan, donde hay embalses o tajamares, cuando vienen años bastante secos, generalmente las concentraciones de sales pueden llegar a subir, entonces voy a estar chequeando a ver y si tengo que hacer ajustes, porque no puedo estar mandando todo el día muestras al laboratorio para que me den una medida básica de pH y conductividad eléctrica del agua, entonces voy a tener que estar viendo cómo fluctúa. Luego el segundo punto de control importante es la solución del gotero. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo voy con un recipiente, hago mi planificación de la fertilización, lo inyecto y voy a controlar cómo está mi gotero, que va a tener que estar dentro de parámetros de pH y conductividad eléctrica de los que yo busco o los deseados. O sea, ahí voy a estar chequeando por un lado la planificación de mi inyección y por otro lado voy a estar chequeando si mi máquina o mi sistema de inyección está funcionando bien. O sea que también esto, como se trata de soluciones, puedo tener un tanque, como se ve acá en la imagen, donde voy a recoger la solución de una semana y como se trata de una disolución, puedo llegar a chequear ahí también. O sea que es una operación sencilla. Luego, el otro punto de control es la solución del suelo, que puedo llegar a tener varias medidas, pH, conductividad eléctrica, contenido de nutrientes, como se va a ver en la presentación que sigue. Bueno, estas ondas de succión luego se van a explicar bien, va a explicar Cecilia un poco cómo funcionan, pero básicamente es un tubo de PVC que tiene, o sea, que se instala en el suelo y que se genera un vacío y se va a succionar esa solución. O sea que, y vamos a poder llegar a medir en esa solución del suelo. También hay otros métodos, del método 1-2, por ejemplo, que se toma una muestra del suelo y se diluye en 2 partes de agua y se filtra luego y se puede llegar a tener una medida. O sea que después podemos profundizar en ese tipo de medidas que son de campo y que nos ayudan a monitorear la solución del suelo. Y luego, si queremos enviar a hacer pasta saturada al laboratorio, también ahí ya nos van a dar la medida de conductividad eléctrica y pH, pero bueno, esto no sería una medida inmediata de campo. O sea que para medir pH y conductividad eléctrica tenemos 3 puntos de control básicos: el agua de riego, la solución de los goteros y la solución de suelo. Con eso ya nos va a dar una información general muy buena, digamos, para hacer un diagnóstico. Y no quiere decir que lo hagamos todos los días, sino nos vamos a tener un montón de datos. O sea que tener pocas medidas y precisas para interpretar qué está sucediendo en mi cultivo. Bueno, como dijimos al comienzo que se trataba de una charla básica, vamos a empezar por temas básicos, o sea,
y que nivelemos información, o sea que sea un punto de partida. Muchos de ustedes ya conocen obviamente qué es el pH, pero para los que no, se indicaría la acidez o alcalinidad de una solución. O sea que si vemos tiene una escala de 0 a 14, si ven la imagen acá. Cuando vamos y medimos un pH 7, quiere decir que es un pH neutro, o sea que voy a estar en la mitad de esa escala. En el caso de que tenga un pH más alto que 7, voy a tener un pH alcalino, por eso puse acá un ejemplo de la soda cáustica, que es una reacción muy alcalina. Y pH menor a 7 quiere decir que tengo una solución ácida, por eso un limón, o sea que nos quede bien claro esta imagen, así que todos nivelamos información. Ahora vamos a ver un poquito qué implicancias, qué importancia tiene el pH, para qué nos sirve medir el pH, o sea, qué sentido tiene tener una medida de pH, y manejémonos con esta escala que va de 0 a 14 y estos parámetros para definir si tengo un pH ácido, tengo un pH neutro o tengo un pH alcalino. Bueno, ahora vamos a ver un poco un ejemplo sobre la disponibilidad de nutrientes según el pH. Vamos a ver en este caso en la solución del suelo. Ustedes ya deben conocer esta imagen, es una imagen muy difundida. Si vemos en la imagen tenemos los macronutrientes, por un lado nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, y por debajo de los micronutrientes, hierro, manganeso, etc. Y vemos cómo varía su disponibilidad en función de ese pH. Por ejemplo, si tenemos un pH alcalino, típico de un suelo calcáreo de 8, 8,5, vemos que la mayoría de los micronutrientes van a tener problemas de absorción. Es común que aparezcan clorosiférricas y vamos a tener restringido el resto de los micros, salvo el molibdeno. Y por el caso de los macros, el fósforo también, un nutriente complicado, tanto por ácido como por básico, va a estar complicada la absorción. En el caso contrario, que tenga un pH ácido, por ejemplo, podemos un suelo de 5,5, voy a tener una restricción de la absorción de los macronutrientes. O sea, nitrógeno, fósforo, potasio va a bajar la absorción de esos nutrientes y va a incrementarse la absorción de los micro. Y ojo, hay que tener cuidado con los micronutrientes porque pasan del rango de tolerable o aceptable al rango de tóxico muy rápido, entonces no quiere decir que sea una situación óptima tampoco. Bueno, entonces como conclusión, tener un pH ligeramente ácido de 5,8 a 6 en esa solución, voy a tener la mayor parte de los nutrientes disponibles. O sea, eso no quiere decir que tengamos que realizar todas las medidas habidas y haber para ajustar ese pH de nuestro suelo, pero sí podemos hacer pequeñas correcciones como el pH del agua de riego, aplicaciones de materia orgánica, en algún caso encalado, para tratar de tener las condiciones de pH lo más cercano a este valor. No quiere decir que tengamos que tener exacto ese valor en el suelo. Podemos tener, por ejemplo, mejorar la exploración de las raíces para incrementar la absorción. O sea que no solo corregir el pH del suelo me va a llevar a tener un éxito en la absorción de todos los nutrientes. O sea que sí puedo generar medidas para mejorar. Bueno, como mencionábamos, una de las medidas para tratar de ajustar el pH de mi solución de suelo, o al menos no incrementarlo, sería el ajuste del pH de nuestra agua de riego. Para ello vamos a ver un ejemplo con cálculos. Muchos de ustedes ya están familiarizados con este tipo de cálculos, pero bueno, para el que no lo sabe, vamos a verlo y es una manera bastante sencilla. El ejemplo que pusimos es un agua de riego con pH 8 y tenemos que tener en cuenta la concentración de bicarbonatos, que son los que incrementan el pH. En este caso pusimos 1,6 milimoles de bicarbonato. Acá, como les decía, que tenemos que usar unidades de concentración, que digamos al principio parece un poco extraño, pero vamos a ver que tampoco son demasiado complejas. El objetivo sería una solución de fertirrigación que tenga un pH 5,8 a 6, o sea,
dentro de este rango y dejar un remanente de bicarbonatos, o sea que no destruir todos los bicarbonatos, o sea dejar 0,5 milimoles de bicarbonato en la solución con el objetivo de no romper toda la capacidad buffer que tiene esa agua, o sea que si destruyo todos los bicarbonatos puedo generar una caída brusca del pH y no es lo deseado. Entonces, para neutralizar se usan ácidos, generalmente ácido fosfórico o ácido nítrico. En este caso vamos a ver un ejemplo con ácido fosfórico. Y sí tenemos que tener en cuenta que el ácido fosfórico aporta fósforo, o sea, tenemos que descontarlo de nuestra tabla con los cálculos, digamos. Bueno, si vamos a la ecuación de abajo, el objetivo, si vamos al final de la ecuación, que el objetivo era tener una solución que tenga 0,5 milimoles de bicarbonato remanente, por lo tanto voy a estar utilizando 1,1 milimoles de ácido fosfórico menos 1,6 milimoles de bicarbonato que tenía la solución, y ahí simplemente con esa resta voy a sacar qué concentración de ácido fosfórico voy a tener que estar aplicando. Esto así expresado en milimoles no me sirve, o sea que voy a tener que realizar otros cálculos para tener tener la manera de medirlo sencillo. Así que vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, en el caso que utilice un ácido fosfórico, tengo que conocer la riqueza de ese ácido. En este caso, por ejemplo, pusimos un ácido de una riqueza del 75%. La densidad de ese ácido también tengo que conocer, que es 1,6 gramos por mililitro, y el peso molecular, que sería 98 miligramos por milimol. Si después miran con detenimiento esta fórmula acá, que tampoco que es sencilla, esta presentación va a quedar, llegamos después de los cálculos a que tengo que inyectar 89,8 centímetros cúbicos por metro cúbico de ácido fosfórico para tener el objetivo de un pH 5,86 y dejar un remanente de 0,5 milimoles por litro de bicarbonato, o sea que me quede esa capacidad buffer en ese pH. Luego que hago los cálculos teóricos, lo que se suele hacer es preparar una solución a pequeña escala, donde voy a hacer una dilución. Por ejemplo, pongo en un balde una proporción para 10 litros de agua y voy y mido con el pHímetro si esa solución tiene el pH correcto, y ahí voy a preparar en los tanques de la solución concentrada. O sea que no voy a preparar un tanque, medir para tirar agua agua con ácido, no tiene ningún sentido, sino lo que preparo antes y chequeo. De todas maneras, igual como si en el caso de que tenga tanque con solución concentrada, también puedo ir a chequear al gotero. O sea que tengo varios puntos de control para tratar de cometer los menos errores posibles. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo de otro punto de control del pH en este caso y de la concentración de calcio en la solución del suelo en un cultivo de tomate. Es un experimento de fertirrigación que se está realizando este año en Niña Las Brujas. Si vemos en el gráfico de la izquierda, está representada el pH en la solución del suelo, medido con un pHímetro portátil, donde tenemos dos tratamientos, un tratamiento que es sin fertilizante, que simplemente se ajustó el pH de esa solución y se inyectó. El objetivo de esto era ver un poco los aportes del suelo, cómo reaccionaba con un cultivo. Y el segundo tratamiento es, tratamos de aportar, donde dice 100% de los requerimientos, tratamos de aportar todos los nutrientes a ese cultivo y ver un poco cómo iba reaccionando durante el ciclo. Si observamos el pH al comienzo de la cosecha, tiene una caída importante en ambos tratamientos y luego se mantiene estable durante el periodo de cosecha.
O sea que de alguna manera el cultivo, en este caso los cultivos, tuvieron un efecto importante en el pH de esa solución de este suelo. Bueno, qué puede haber sucedido? Si observamos la concentración de calcio en el gráfico de abajo, al comienzo de la cosecha también hubo una caída importante debido básicamente a una fuerte absorción. El calcio es una de las principales bases del suelo, o sea que mantienen ese pH. Entonces, esa absorción probablemente fue la que generó una caída. Seguramente también la concentración de potasio, que también la medimos, vamos a ver más adelante, cayó. Entonces provocó de alguna manera esa caída en el pH. Si vemos en el gráfico de calcio, es posible que podamos llegar a haber aplicado un poco más de calcio en esa solución, que nos quedamos un poquito cortos. Entonces, ese tipo de decisiones son las que nos ayudan a interpretar estos valores de la sonda. O sea, ver las tendencias, cómo va fluctuando, digamos, en este caso la concentración de calcio, y poder ir realizando ajustes en el plan de fertirriego. Seguramente, como insisto, podríamos haber aplicado un poco más, pero bueno, ese tipo de decisiones son las que queremos empezar a tomar con este tipo de herramientas. Y van a ver que para otros nutrientes también son muy útiles. Bueno, ya hablamos un poco de pH, ahora vamos a hablar de la conductividad eléctrica, la otra medida básica de control de la fertirrigación. Y vamos a ver un poquito qué es. La conductividad eléctrica es la estimación de la cantidad de sales totales, o sea que no me va a discriminar por nitrógeno, potasio, calcio, lo que sea, sino que voy a tener una medida conjunta de esa salinidad. Las unidades de medida generalmente que se utilizan son 17 por metro, que es lo mismo que milisiemen por centímetro, o sea que voy a tener el mismo rango de valores. Y por ejemplo, en una solución de fertirrigación, lo común es encontrar valores de 1.0 a 3.0 milisiemen por centímetro. O sea que cuando yo tengo un cultivo pequeño, lo más probable es que tenga una conductividad de 1 o menor a 1. Y cuando ese cultivo ya es más grande, y dependiendo de mi agua de riego, obviamente, voy a tener una conductividad eléctrica de 3, incluso alguna un poco más. Pero esos son los valores usuales que se suelen tener en las soluciones de fertirrigación, o sea, lo que estoy aplicando a mi cultivo. Y en la solución del suelo esa salinidad se incrementa, o sea que yo voy a extraer con la sonda, voy a tener generalmente valores más altos, o sea, por el aporte de mi suelo y cómo reaccionan con mis fertilizantes, y voy a estar teniendo valores generalmente entre 2.5 y 3.5 milisiemen. ¿Cómo lo medimos? Con un conductímetro portátil, que es lo más usual, y se hacen ese tipo de medidas, y ya habíamos dicho que teníamos la posibilidad de medir la conductividad eléctrica en el agua de riego, en la solución de fertirrigación y en la solución de suelo. Esos serían los puntos importantes de control. Acá vamos a ver un poquito, a ver qué importancia tiene medir esa salinidad y cuál sería la idea de medir la salinidad, por qué yo tengo que medir eso y para qué me sirve, básicamente. Vamos a ver un ejemplo en un cultivo de tomate donde hubo un aumento, se aplicaron tratamientos para aumentar la salinidad en la solución de suelo y qué efecto tuvo sobre el crecimiento y desarrollo de ese cultivo. Si miramos el gráfico en el eje de las X, vamos a ver un incremento de la salinidad, que esos fueron los tratamientos, 2.7, 3.2, 4.1, 5.1 milisiemen, así hasta llegar a 7.8, o sea que se fue incrementando la salinidad de ese suelo, que esto puede ser probablemente lo que podamos llegar a estar haciendo en cualquier cultivo, en nuestras condiciones. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Que el número de frutos, o sea, si yo voy y miraba, se mantenía bastante constante o relativamente constante. No se vio afectado el número de frutos, o sea que si yo voy y miro la planta, voy y cuento el número de frutos, era básicamente el mismo. Pero, ¿qué pasó cuando incrementó? Que el peso de esos frutos bajó.
O sea que si yo tengo un aumento progresivo de mi salinidad, puede llegar a ser el efecto de una fertilización muy concentrada, digamos, voy a tener una disminución de ese rendimiento. O sea que la moraleja de esto es que la planta prefiere que yo le vaya racionando la fertilización, y como todos nosotros también no tiene sentido tener una comida, entre comillas comida, o una fertilización abundante en un solo periodo, porque voy a estar generando problemas de salinidad, pérdida de rendimientos, pérdida de nutrientes, o sea que tiene mucho más sentido distribuir esa fertilización y no generar pérdida de rendimiento, como se ve claramente acá en un cultivo de tomate. Siguiendo dentro de la misma línea y vamos a aprovechar este ejemplo de más cultivos, vamos a ver un aumento de la conductividad eléctrica, en este caso del extracto saturado o extracto de pasta saturada. Igual, digamos, esta medida puede llegar a ser comparable con otros tipos de métodos de extracción de la solución del suelo. Hay tablas para pasarlo, por ejemplo, a valores comparables del método 1.2. Pero en este caso en particular vamos a ver el aumento con el extracto saturado. Si vemos, acá tenemos diferentes cultivos hortícolas como frutilla, morrón, berenjena, melón y tomate. Y vemos que acá dice 100% de los rendimientos, una conductividad eléctrica umbral, o sea que para alcanzar el 100% de los rendimientos en ese extracto de pasta, voy a tener que tener una conductividad como las que dice acá, 1 o 1.5 dependiendo del cultivo, y para tener una bajada del 50% de esos rendimientos como umbral, en promedio durante ese cultivo, voy a tener que tener estos valores. Vamos a centrarnos en alguno en particular. En el caso de la frutilla, si vemos que para tener el 100% de los rendimientos, voy a tener que tener una conductividad eléctrica de 1.0 en promedio. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando incremento esa conductividad eléctrica hasta llegar a valores de 2.5, lo que voy a tener es pérdida. Seguramente que voy a tener pérdidas, o sea que quiere decir que voy a tener una planta más sensible, seguramente que puede llegar a estar afectada por diferentes estreses, o sea que voy a tener una planta más débil y voy a estar perdiendo rendimiento. Si vemos otro ejemplo, por el caso del morrón, tenemos un valor para alcanzar el 100% de los rendimientos de 1.5, también un valor relativamente bajo, pero se extiende un poco para alcanzar el 50% de los rendimientos. O sea que ya voy a tener un poco más de tolerancia a ese incremento de la salinidad, que lo puedo estar provocando con fertilizantes, seguramente. Y luego vamos a un ejemplo del tomate, que dentro de estas especies hortícolas podría llegar a ser uno de los más tolerantes a la salinidad. Si vemos que para alcanzar el 100% de los rendimientos en ese extracto de pasta voy a tener un valor de 2.5, y a medida que incremento y llego hasta 7.6, voy a estar perdiendo rendimientos. O sea que ese rango es más amplio. Si lo comparo con el de la frutilla, que es 2.5, o sea que la frutilla es una planta muy sensible a la salinidad. Y toda la gente que tenga este cultivo va a tener que tener muy claro el monitoreo, en este caso de la solución del suelo, que puede llegar a ser con una sonda, extracto de pasta o lo que sea, para no incrementar esa salinidad, ya que va a ser un cultivo, por ejemplo, más sensible a enfermedades o a lo que sea. Entonces, la salinidad o conductividad eléctrica ya vimos que tiene implicancia y que es diferencial dependiendo del cultivo que tengan. Bueno, acá vamos a ver un poco el cálculo de la conductividad eléctrica teórica de una solución de fertirrigación, y luego la medida real. Igual que el pH, también podemos tener un cálculo teórico. O sea, si vemos en la tabla de arriba, es una salida de los cálculos de aportes en una solución de fertirrigación, donde se divide por aniones y por cationes. En otra oportunidad podemos ver cómo se elaboran este tipo de tablas y cómo es que se hacen los cálculos de aportes.
Pero la idea en este caso es mostrar el cálculo de la conductividad eléctrica teórica. Si vemos en la primera fila, tenemos expresado en milimoles por litro, que simplemente multiplicándolo por la valencia lo podemos pasar a miliequivalentes por litro. Esto que nos permite tener la expresión en miliequivalentes por litro, que puedo llegar a tener ese cálculo de la conductividad teórica. ¿Cómo lo hago? Tengo que realizar la sumatoria de los cationes. Si ven acá, sería 0.7 de amonio, 7.9 de potasio y así sucesivamente. Y lo divido entre 10 y me va a dar un cálculo estimado de cuál va a ser mi conductividad eléctrica en mi solución de fertirriego. O sea que si yo realizo los cálculos en mi tabla y me da una conductividad eléctrica de 4.5, quiere decir que voy a tener que realizar un ajuste. O sea que antes de ir a pesar cualquier fertilizante o cualquier cosa, ya puedo tener una idea de cuánto va a ser mi conductividad. O sea, ese es el cálculo teórico. O sea, ¿qué va a pasar con ese aporte de fertilizantes? Que yo, si tengo tanques con soluciones concentradas, lo voy a concentrar y luego lo voy a volver a diluir para aplicarlo en mis goteros. Y puedo llegar a ir a mi gotero, como ya hablamos, y tomar una muestra y que esté, si salió todo bien, o sea que mi planificación de aporte salió bien y mi dilución salió bien, y mi máquina está aplicando realmente los parámetros que le estoy indicando, voy a tener un valor muy similar con el valor teórico. O sea que ese sería un poco la idea para cometer la menor cantidad de errores posible, o sea que tengo puntos de control. Tengo puntos de control antes de aplicar cualquier tipo de solución. O sea que es un poco la idea de ver cómo evoluciona durante todo el proceso y realmente lo que voy a recoger en el gotero. Bueno, acá un poco la idea es ver el otro punto de control de la conductividad eléctrica. En este caso vamos a ver la conductividad eléctrica medida en la solución del suelo, en el mismo cultivo de tomate, en el ensayo de fertirrigación de Ñalas Brujas que ya vimos. Pero en este caso midiendo la conductividad eléctrica con un conductímetro portátil también. La idea que estamos tratando es de ver todas las herramientas que podamos llegar a tener medidas a campo. Bueno, entonces por eso medimos con instrumentos portátiles. Y si vemos en el gráfico, vamos a centrarnos en el gráfico, a la derecha tienen la información de los aportes de las soluciones, eso lo pueden mirar con detenimiento. Y si vemos en el tratamiento sin fertilización, cómo va evolucionando, y el tratamiento con fertilización, si nos centramos en el inicio de cosecha, vamos a ver el tratamiento donde se aportaron todos los nutrientes, que hubo una caída importante de la conductividad eléctrica. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que hubo una absorción de nutrientes. Con la conductividad eléctrica no podemos saber cuál se absorbió, pero si tenemos en cuenta que en esa etapa hay una absorción muy fuerte de potasio y de calcio, probablemente esos dos nutrientes hayan caído. O sea que veíamos que se venía incrementando la solución, pero hubo una caída fuerte porque era una absorción tremenda. Y esto podía haber llegado podíamos haber llegado a aplicar un poco más de nutrientes, pero bueno, también como comentaba con el pH, son ese tipo de medidas o regulaciones que estamos intentando realizar. Pero vieron que con una medida sencilla nos permite ver cómo va absorbiendo un cultivo y monitorear en esa etapa de inicio de cosecha es clave. Y también si se puede medir los nutrientes, en este caso con sistemas portátiles de nutrientes podemos llegar a medir nitrato, calcio, potasio y también la conductividad eléctrica del pH, o sea que tenemos una visión bastante global de cómo está evolucionando esa solución del suelo y cómo está extrayendo el cultivo. O sea que este sería el otro punto de control de la conductividad. Bueno, acá vamos a hablar un poco, o vamos a ver algunos ejemplos de calidad de agua de riego para diferentes zonas de
del país, o sea que la idea es ver un poco acá se empieza a juntar el pH, la conductividad eléctrica, la concentración de calcio, el RAS, el tema de la peligrosidad de sodio, básicamente. Y si vamos a los ejemplos en concreto, vamos a mirar acá un agua de tajamar de Canelón Chico y un agua de tajamar de Las Brujas. En el agua de tajamar de Canelón Chico, si damos una mirada rápida, no tendría mayores inconvenientes. Si miramos el pH, deberíamos de ajustarlo de alguna manera para bajar un poco ese pH con el aporte de ácidos. La conductividad eléctrica es relativamente baja, o sea que voy a poder realizar un aporte de fertilizantes sin inconvenientes. La concentración de calcio y magnesio es baja. Los voy a descontar de la fertilización, pero no van a tener un aporte significativo. Y en el caso del RAS no voy a tener demasiados inconvenientes con el tema de la acumulación de sodio. En el caso de Iña Las Brujas, en el agua de tajamar tenemos un agua de muy buena calidad, con un pH prácticamente que no se le debería hacer ajustes o muy poquito. La conductividad eléctrica incluso más baja, o sea que también voy a tener un margen importante para agregar fertilizantes. El calcio y el magnesio también van a tener un aporte bajo y el riesgo el RAS, o sea que básicamente el riesgo de tener acumulación de sodio va a ser bajo, entonces no voy a tener inconveniente. En cambio, si miramos un agua de pozo de San José, donde tengo un pH de 8,6, ya voy a tener que hacer ajustes básicamente con ácido. Acá si miramos la conductividad eléctrica es 1.56, o sea que esto ya me está evidenciando que tengo una cantidad de sales disueltas importante sin agregar ningún fertilizante, o sea que voy a tener un margen estrecho para agregar los fertilizantes. Si tenemos en cuenta que un agua de riego, un agua de fertirriego tenía un pH, una conductividad eléctrica de alrededor de 2.53, o sea ese margen va a ser mucho más estrecho. Voy a tener que descontar de la fertilización, ya voy a tener un aporte interesante de calcio y de magnesio, o sea que no tiene sentido. Si yo no cuantifico bien con las tablas que mostrábamos y no descuento el aporte de calcio y de magnesio, voy a estar aplicando seguramente de más y generando desbalances. Y seguramente acá, si miro el RAS, voy a tener problemas con el sodio. O sea que a su vez voy a tener que realizar riegos de lavado, riegos básicamente solo con agua, porque voy a tender a acumular sales en el suelo y voy a incrementar mucho esa conductividad, voy a generar problemas como ya vimos. Y por último, un pozo de salto, este es un caso particular, donde tenemos un pH de 6,5, que no voy a tener que realizar prácticamente aporte de ácidos, una conductividad eléctrica básica, y también los aportes de calcio y magnesio son relativamente bajos, o sea que lo voy a tener que estar aplicando con la fertilización, y el riesgo de absorción de sodio es bastante, o sea, bajo, prácticamente nulo, que no. Igual me consta en la zona de Saltos que hay pozos mucho más problemáticos, con pHs mucho más básicos, o sea, del entorno de 8.5 o más, donde tengo altos aportes de calcio y generalmente tengo clorosis férrica, o sea que esta es una situación puntual, pero sí que hay pozos problemáticos en la zona norte del país. Bueno, por acá voy terminando esta parte y le doy paso a Cecilia, que va a estar profundizando en estos y en más temas.